Bendiciones, hermanos. Ya estamos aquí de nuevo en otro video para poder seguir hablando acerca de las señales que Juan vio en Jesucristo y que lo transformaron para siempre. El discípulo que se autodenominaba el discípulo amado, el único que llegó a la cruz, porque sabemos que todo el resto corrió, arrancó, y Pedro, que fue el que lo siguió hasta el Sanedrín, lo negó en su momento, en ese día doloroso, en ese día de mucho opresión de las tinieblas. Sabemos por los salmos que por todas partes las tinieblas se reunió ese día en contra del Cristo. Eh, pero Juan se mantuvo hasta el último momento y de hecho Juan recibió las palabras de Jesús para hacerse cargo de María, de la madre del Jesús hecho hombre. Y entonces es interesante ver qué fue lo que, de todas las cosas que obviamente impactaron a Juan de Jesucristo, él deja en el Evangelio algunas señales. Y de esto hemos estado hablando en los últimos dos videos. Y entonces hoy día vamos a terminar ya con estas señales que transformaron a Juan, que nos permiten, primero, elevarnos como águilas, ascender en este camino con el Señor de ascenso continuo, de conocimiento de Él. Nos van a permitir también sentirnos el discípulo amado, como Juan también lo sentía en su corazón. Nos van a permitir, sin duda, caminar en una dimensión más profética. Sin duda que eso también va a ocurrir si es que alguna de estas señales empezamos a practicarlas. Obviamente, como hemos visto, son más de una, pero lo cierto es que esto no quiere decir que tengamos que hacerla toda de golpe. Sin duda, Juan empezó a caminar en estas señales poco a poco. Y eso es lo que buscamos hacer hoy. Así que, ¿qué les parece si partimos? Pero antes de partir, quiero agradecer a todos los hermanos que han estado ofrendando por medio de aquí de YouTube, también a los hermanos que han estado entrando a la escuela acerca de la iglesia y Los Ángeles. Eh, También agradecer a todos los hermanos que se han estado suscribiendo. Y si tú eres alguien que está aquí por primera vez, te invito a suscribirte porque hay un grupo de hermanos que normalmente ven los videos y nos han suscrito. Así que, hermanos, te invito a suscribirte. Lo que hacemos es, por lo menos una vez a la semana, lo que buscamos es poder subir videos que puedan edificar a la hermandad. Así que gracias a todos los que se quedan aquí a ver, disfrútenlo, compártanlo si les parece edificante. ¿Y qué tal si avanzamos entonces en este tercer video acerca de las señales? Fíjense que Juan dice en Juan 20, 30, 31, este versículo lo hemos estado leyendo en estos videos, dice, para que crean que Jesús es Dios. Para esto escribí este evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Juan hace este escrito, es el último en hacer el evangelio. Ya había escrito Marcos primero, luego Mateo, luego Lucas, y ahora Juan está escribiendo, y sabemos que el evangelio de Juan no está entre los que se llaman evangelios sinópticos, que serían los tres anteriores, porque Juan no sigue una línea tanto cronológica, sino más bien sigue una línea en cuanto a estas señales, ¿sí? A estas señales que Jesucristo hizo. Ahora, Juan nos muestra entonces varias señales que hizo Cristo con el fin de producir esa fe genuina. Y estas señales son como coordenadas que nos permiten seguir la ruta de un nacido del cielo. En estas señales es que viven los hijos de Dios. Y esto es importante porque, como les decía, cualquiera de estas señales que hagamos, entonces vamos a empezar a caminar a otro nivel. Y aquí hay algunas que las vimos en los videos anteriores. Recapitulemos, porque vendrían dos más, que es las que vamos a ver en este video. La primera es caminar en cosas nuevas. La segunda, camina por fe, no por vista humana. La tercera, camina en los tiempos de Dios, en el Kairos, ¿verdad? 4, camina en provisión sobrenatural. Esas son señales de poder que vimos en el video pasado. 5, ejercita tu autoridad, el exousa, ¿verdad? La autoridad que se tiene que ejercitar para que pueda ser efectiva. Y 6, mirar como Dios ve. Esto es muy similar a caminar por fe y no por vista humana, pero es un poquito más elaborado, digamos, un poco más profundo, mirar como Dios ve, porque tiene que ver con que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, pero también tiene que ver con una visión con sabiduría, ¿sí? Con profundidad, con una visión que ve mucho más allá, incluso que la primera lectura que podamos hacer de una situación. Entonces, que la primera lectura incluso que podamos hacer con fe, o sea, podemos mirar una situación con mucha fe y creerle al Señor lo que Él va a hacer, pero cuando empezamos a mirar como Dios ve, esa fe se encamina en una dirección correcta. Por dar un ejemplo, digamos que yo estoy pidiéndole a Dios X cosa y tengo fe que Dios me lo puede dar. Y empiezo a orar y empiezo a creer porque no estoy viendo por vista humana, sino que estoy viendo por fe.
y estoy creyéndolo y estoy creyendo en lo invisible. Pero llega un momento en que a lo mejor Dios me dice, no, no te voy a dar eso, porque yo quiero esto para ti, que es distinto. O no te voy a dar eso porque eso no te lo puedo entregar, porque a lo mejor depende de otra persona y Dios no trabaja con robots, Dios trabaja con el libre albedrío, Dios ofrece cosas, expone, digamos, el camino correcto para que la gente elija entrar, pero si la persona no elige, digamos, hacerlo, entonces Dios no te puede decir, te lo voy a dar. Sí nos puede decir, sigue orando para que esto tal vez pueda ocurrir más adelante, pero tal vez no es el momento. Entonces, cuando empezamos a ver cómo Dios ve, esa fe se encamina en una dirección mucho más profunda. Amén. Espero que se haya entendido, pero ese es la secta de lo que hablamos también de esto en los videos anteriores. Y ahora vamos a ver entonces dos señales más que son súper poderosas, que son casi ¿cómo puede ser? Un sinónimo del reino de Dios. Y vamos a Juan entonces, vámonos a Juan, Juan capítulo 11, 6, 17, dice, cuando yo pues que estaba enfermo, estamos hablando aquí de Lázaro, Jesús oye que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Fíjense, esto es no solo mirar con fe de Jesús, sino mirar como Dios ve, porque estaba enfermo y él pudo haber ido rápido a verlo, pero sin embargo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos, o sea, después de estos 2 días que pasaron, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Ahora, hay mucha conversación acerca de qué quiso decir Jesús con esto, pero voy a tratar de ser lo más conciso. Primero, entender de que Lázaro se estaba enfermando para morir. Era una enfermedad muy fuerte. Le envían un mensajero a Jesús para decirles, ven pronto porque está muy grave Lázaro. Y Jesús decide no ir, quedarse 2 días más. Esto puede sonar muy cruel, pero aquí es donde ver como Dios ve. Aquí es donde entra el ver como Dios ve. O sea, voy a tomar la decisión no que la que parezca mejor a la vista del resto, y que incluso puede parecer que, digamos, actuar con fe en ese caso sería ir y orar por el enfermo para que se sane. Pero aquí Jesús se queda 2 días más. Y cuando decide ir, ¿sí? Los discípulos se asustan porque saben que al lugar donde va a ir es un lugar donde él corre peligro. Y entonces le dicen, Jesús, están buscando para apedrearte en ese lugar. O sea, si vas ahí, lo más seguro es que intenten matarte. Y ahí es cuando Jesús da esta frase donde dice, el día tiene 12 horas y el que anda en la luz no tropieza. O sea, está diciendo, yo estoy viendo como Dios ve, ¿sí? Yo estoy viendo como Dios ve y por lo tanto voy encaminado hacia dónde tengo que ir. Esa fue la respuesta que Jesús le dijo. Yo estoy bajo la luz caminando, no estoy tropezando, no estoy a tienta ya loca, no estoy probando a ver qué es mejor. Y por eso se quedó 2 días más y por eso esperó incluso que Lázaro empeorara y falleciera. Ahora, sigamos. Dice el 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Esa es la clave. No hay luz en él. El que anda de noche no tiene que ver con la luz de la luna y el sol. Está diciendo no hay luz en él. Por eso anda de noche y tropieza en cualquier parte. Entonces, por eso Pablo después dice, no seamos como los que son de la noche, sino que seamos como los que son del día. Andemos en armas de luz. Recuerdo un podcast de un amigo que se llamaba así, Armas de Luz, y era una conversación con diferentes hijos del Señor para ver cuáles eran estas armas de luz que cada uno de nosotros podemos ocupar. Y en este caso podemos decir que estas señales que hemos estado hablando en los últimos videos tienen que ver con esas armas de luz para no tropezar, para andar de día. Amén. Luego dice, dicho esto le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, acuérdense que los discípulos no querían ir porque sabían que era un riesgo. Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Fíjense, para que creáis. Y alguien podría decir, ¿para que crean que lo va a sanar? No, es para que ellos crean que lo que va a ocurrir a continuación es una resurrección. ¿Por qué Jesús se atrasa? Porque dentro de la tradición judía,
una resurrección solo se contaba después de 3 días de que la persona muriera. Recordemos que no había médico en ese tiempo, así que no había nadie que pudiese decir, esta persona está durmiendo solamente o no se le escucha el respirar, así que se esperaban. Y 3 días para la tradición judía era lo mínimo 3 días y 3 noches para declarar que esa persona realmente estuvo muerto y se había levantado de los muertos. Y entonces Jesús por eso espera que Lázaro no solo muera, sino que pasen esos 3 días, porque él se queda 2 días, más los días de camino, llegó más de 3 días, después de 3 días, donde Lázaro. Y esto también tiene que ver con su propia resurrección. O sea, los 3 días y 3 noches en el sepulcro tienen que ver con eso, que sea irrefutable su resurrección. Ahora, esto Jesús lo está haciendo porque está profetizando lo que va a ocurrir con él también y lo que va a ocurrir también con la iglesia, que la iglesia va a recibir entonces el poder de la resurrección. Ahora, hoy en día hay médicos y podemos nosotros saber que una hora después, una persona que es declarada muerta, que no respira, que su cerebro perdió toda actividad, que su corazón ya no palpita, entonces ya falleció. Literalmente no hay que esperar 3 días como antiguamente se hacía. Hoy ya podemos saberlo. Y esto es importante porque yo conozco una persona y por ahí también pueden encontrar el testimonio de él en el video, que resucitó luego de haber sido incluso llevado camino a la morgue y haber pasado más de una hora con muerte total, muerte cerebral, muerte en su corazón y todo, y el Señor lo levanta y lo resucita. Un testimonio muy lindo que vale la pena no mencionarlo por si ustedes quieren ver algo que hoy en día ya está ocurriendo y no es el único. Otros santos más han resucitado juntamente con Cristo. ¿Cuándo? Cuando el Señor quiere hacerlo. ¿Sí? Pero sigamos. Dijeron entonces sus discípulos, esto ya lo leímos, vamos al 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. Fíjense que los apóstoles tenían sus propios discípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. Fíjense la frase de Tomás. O sea, ellos realmente creían que era peligroso ir. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cuando ya llega Jesús, ya llevaba 4 días Lázaro en el sepulcro. Se había pasado los 3 días entre que llega el mensajero, entre que le dicen se queda 2 días más. Seguramente el mensajero se habrá demorado un día de camino, le habrá dicho a Jesús, Jesús se queda 2 días más, otro día más de camino, y entonces se cumplen los 4 días de que Lázaro ha muerto. Lo más seguro es que cuando el hombre va donde Jesús a decirle que Lázaro está muy enfermo, en el camino Lázaro seguramente ya habrá muerto. Ahora, continuemos. Dice el 11:18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. O sea, toda la gente de Jerusalén que perseguía a Jesús, porque recuerden que la persecución contra Jesús, la más fuerte estaba en Jerusalén, en la tierra que mataba profetas, y entonces quedaba muy cerca de Betania, y esto hizo que había mucha gente de Jerusalén que estaba con Marta y María, habían venido para consolar, digamos, en este tiempo de dolor por la pérdida de su hermano. Luego dice, entonces Marta cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús va a mostrar efectivamente que el poder de la resurrección es Él. Por eso digo que esta señal, la señal de la resurrección, es una de las últimas señales para que Juan muestra, que son impactantes, que nos dejan en claro que Jesús es Dios, porque Él es la resurrección, pero también son señales que son inimitables, ¿sí? ¿Por qué digo inimitable? Porque hay muchas religiones, digamos una religión oriental, que podría tratar de imitar, por ejemplo, el ver por fe. Y podría decir, no, yo también veo cosas que no se ven o me centro en cosas que a lo mejor no son visibles. Cualquiera podría tratar de imitar eso, pero imitar la resurrección, eso es imposible, porque todos los hombres que, digamos, fundaron
algunas religiones, como por ejemplo Mahoma con el Islam, como por ejemplo Siddhartha con el budismo, todos ellos murieron, sus tumbas están en los lugares que todos conocen, pero Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y no solo se levantó de entre los muertos, sino que levantó a un muerto antes de levantarse él de entre los muertos para dejar en claro que la resurrección está en él, que él es la resurrección y que el Padre lo va a resucitar porque él tiene el potencial y el poder de contener la resurrección en él, porque Jesucristo también es el reino y el reino tiene que ver con resurrección. Tiene que ver con esta frase que Jesús dice aquí con toda claridad: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta frase es, de alguna manera, alegórica, porque lo está diciendo en sentido literal, por una parte, porque va a resucitar a Lázaro y él va a resucitar también, y muchos santos hacia adelante también han de ser resucitados, pero también lo dice en forma alegórica porque nosotros somos resucitados de la muerte del pecado y de la ira de Dios que está sobre nosotros en Cristo Jesús. Así que estas dos son dos elementos que se cumplen en Jesucristo, tanto para un ámbito físico como para un ámbito netamente eterno y espiritual. Ahora dice, y todo aquel que vive y cree en mí, que vive, fíjense, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahí voy de nuevo con este punto. Cuando nosotros hay algún hermano en Cristo que fallece, que duerme, que sale de esta tierra, que va a la presencia del Señor en plenitud completa, entonces nosotros tenemos esta esperanza, esta certeza de que sabemos que no morirá para siempre y que la segunda muerte, que es el juicio después de partir de esta tierra, la segunda muerte no los tocará, como dice Apocalipsis. O sea que nosotros seguimos viviendo ya no en este cuerpo, sino en un cuerpo en resurrección, como Pablo lo desarrolla después en las cartas, lo explica, que estamos esperando ese cuerpo en resurrección. Y cuando partamos de acá vamos a entrar a ese cuerpo en resurrección. Y mientras tanto nuestro ser espiritual gime por ese cuerpo en resurrección y hasta tiene manifestaciones de ese cuerpo en resurrección. El momento en donde Dios nos sana milagrosamente, ese cuerpo en resurrección está manifestándose en nosotros. Cuando los santos tenían milagros, como por ejemplo Pedro parándose sobre el agua, ese cuerpo en resurrección se está manifestando por causa de Cristo. Amén. Es Cristo quien nos da esa posibilidad. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta ahí está aferrándose a la fe en Cristo y esto le va a dar fruto. Pero noten algo. Cuando Marta va a ver a Jesús, lo primero que le dice es este reproche: si hubieses estado aquí, esto no hubiese sucedido. Y esto es interesante porque vemos una Marta que sí tiene fe, le dice, yo sé que eres el Cristo, yo sé que eres el Hijo de Dios, pero eso no quita, y esto es importante para nosotros como hijos del Señor, eso no quita que en algún momento tengamos esta desazón, esta frustración de decir, Jesús, me hubiese gustado que hubiese estado aquí, para que esto no hubiese sucedido, para que esta situación no se hubiese dado. Y como estos videos hemos estado hablando acerca de momentos de crisis, que estas señales son para esos momentos de crisis, hay crisis que son tan horribles, hay crisis que son tan devastadoras, que nosotros llegamos así, delante de la presencia del Señor, como Marta lo hizo, diciéndole, Señor, ¿por qué no estabas aquí? Y sin duda frustrado y sin duda cuestionándonos si Dios realmente estaba ahí. Lo interesante de esta conversa es que Jesús no le reprocha esto, sino que le vuelve a preguntar, ¿pero tú crees? ¿Sigues creyendo? Marta, ¿tu fe sigue ahí? A pesar de esa frustración, ¿sigue ahí tu fe? Y ella dice, sí, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Entonces, esto es lección para nosotros. La resurrección opera cuando algo se ha muerto. Ojo con eso, la resurrección no es para que algo no se muera, sino opera después que se ha muerto, 3 días después de que algo ya se ha muerto, opera la resurrección. Entonces, muchos de nosotros podemos decir, Señor, no, lo pongo así, eh, la sanidad no es lo mismo que la resurrección porque la sanidad evita que eso muera. Y ese es un nivel de fe hermoso, poderoso. Que sane el Señor físicamente a alguien, que sane una relación, que sane las finanzas de alguien, que sane su corazón a lo mejor de dolores del pasado. La sanidad es para evitar que algo muera. Pero muchas veces esto ya murió.
esto ya se destruyó, esto ya no tiene cabida, esa empresa se fue, ese emprendimiento que hiciste se acabó. Y tú dices, pero si yo hice todo lo que Dios me dijo, ¿y por qué se destruyó? A lo mejor una familia que está sufriendo algo que ya no da vuelta, no, ya se acabó, digamos, ya murió. Y eso es lo que está viviendo Marta y María. O sea, ya habían enterrado a Lázaro, ya habían hecho el velorio, ya llevaba 3 días ahí. Y entonces por eso le dice, si tú hubieses estado aquí, esto no habría ocurrido. Pero Jesús le dice, espérate, todavía hay una posibilidad. Ahora la posibilidad no es que Lázaro vuelva a ser el mismo, lo voy a resucitar y va a ser el mismo, voy a resucitar algo, voy a sacar a Lázaro, pero Lázaro ya no va a ser el mismo. O sea, aquí hay un otro camino que se ha de cruzar. Tal vez alguien dirá, mi alma está destruida, Señor. ¿Por qué no llegaste antes? Ahora mi alma está destruida. Y entonces el Señor dice, espera, yo puedo resucitar lo muerto. Puedo sanar, sí, pero también puedo resucitar. Y eso implica tocar algo que está absolutamente muerto, podridamente muerto, y levantar vida desde ahí. Amén. Entonces, por eso esta señal es maravillosa y es un sinónimo del reino de Dios. Luego dice, y algunos de ellos dijeron, voy en completo mejor, desde el 11:32. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, fíjense, la misma frase de Marta, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. O sea, esperábamos con fe que tú llegaras. Teníamos fe de que lo sanaras. O sea, teníamos una medida de fe que sabíamos que tú lo podías sanar. Pero aquí la exigencia de fe es mucho más alta. Ya no es solo no mirar con vista humana y mirar con fe como las primeras señales que revisamos, sino esta más se parece a una de las últimas en el video pasado que tiene que ver con ver cómo Dios ve la situación. Amén. Luego dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esto es importante verlo porque es para que entendamos que Dios se conmueve de nuestro dolor. Jesús estaba llorando porque estaba viendo el poder de la muerte sobre la humanidad. Cómo la muerte que entró por Adán ha destruido tanto a la humanidad. Y eso hace llorar a Jesucristo. ¿Sí? Y ver el dolor también en los que amaban, no solo en María y en Marta, sino dice que aún viendo a los judíos que la acompañaban, viendo cómo estaban de conmovidos, él lloró. Entonces Dios sí se conmueve por nuestro llanto. Dios sí está con nosotros en momentos de dolor. Es más, yo diría que Él llora con nosotros y no es una exageración, lo está diciendo ahí. Dios también se pone con nosotros a llorar. Y uno dice, pero ¿por qué llora si Él puede resucitar? Bueno, porque Dios no actúa por emociones como nosotros. Nosotros sí actuamos por una emoción, Dios actúa por un propósito. Y entonces Él va a continuar su propósito a pesar de, ¿sí? Si Él ve que algo se destruye, no porque Él quiso destruirlo, porque Él no enfermó a Lázaro, sino que algo se destruye y Él ve que puede hacer algo con eso, Él va a llorar la destrucción, pero va a tocarlo para resurrección. Amén. Y eso, por eso es tan poderosa esta señal. Ahora, sigamos, dice, y dijo Jesús, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Fíjense que este punto está dando vuelta en medio de las personas, está dando vuelta en medio de Marta y María. Y esto nos dice que seguramente Marta y María habían dicho, no, espérense, Jesús va a llegar y lo va a sanar. Yo creo que Marta y María, cuando enviaron al mensajero, estaban con toda la esperanza. Seguramente dijeron, manda a buscar a Jesús. Lázaro está muy enfermo, manda a buscarlo. Llega Jesús y Lázaro se sana. Porque ellos habían visto muchos milagros con Jesús. Y nosotros a veces también somos así. O sea, algo se empieza a derrumbar y nos metemos a orar, nos metemos a ayunar para que eso no se derrumbe y nos metemos ahí a buscar al Señor. No, no, si Dios está aquí. Y esa fe es correcta, no es equivocada. Yo recuerdo cuando semanas antes de que falleciera mi hermano, yo hice de todo, hicimos de todo, no solo yo, hicimos de todo para que no falleciera. Oramos, ayunamos, qué sé yo, vigilias casi personales de oración toda la noche orando, buscando que no falleciera. Y tal vez algunos de ustedes puedan sentirse
conectado con esta realidad, tal vez también lo hicieron. Pero llegó un momento en que ya no se trataba de ver por fe. Esa medida de fe no era el punto. Ahora había un momento en que había que ver como Dios ve. Y Dios había visto que era el momento de partir. Entonces, eso mismo estaba ocurriendo aquí con Marta y María. Ellos habían dicho seguramente, cuando venga Jesús se va a sanar, porque era una conversación que estaban teniendo ahora todos los que estaban presentes. Claro, los vieron llegar tarde, atrasado, 3 días después, al cuarto día de hecho, ya estaba Jesús ahí, pero él ya estaba muerto. Y entonces todos dijeron, si hubiese venido, seguramente lo hubiese sanado. Y lo ven a Jesús llorando, y entonces me sigue. No era un problema de que si lo amaba o no lo amaba, sí lo amaba, sí nos ama. Ese es el punto. No es un tema de si Dios nos ama o no, porque sufrimos, no, sí nos ama y sufre con nosotros, pero también Él se mueve por propósito. Dice, y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, y algunos de ellos no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esta es una frase que yo creo que los hijos de Dios la hemos atesorado por décadas. La iglesia ha agarrado esta frase de Jesucristo, esta palabra de Jesucristo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y la hemos usado incontables veces. Dios se ha glorificado para aquellos que han creído en esa palabra que Jesucristo dijo en algún momento frente a la tumba de Lázaro. Porque qué más inevitable, qué más irrefutable, qué más, qué otra cosa que no se pueda revertir más que la muerte. Y sin embargo Jesús se paró ahí y le dijo, saquen la piedra. Y le dijeron, no solo está muerto Jesús, está podrido. O sea, no solo esto que yo pensé que nunca se iba a morir, se me murió, sino que ahora está podrido hasta lo profundo. Y Jesús dice, saquen la piedra, todavía puedo hacer algo de esto, de esta situación. Todavía hay algo que puedo sacar de esta situación. Y ese es el punto de la resurrección para nosotros. A veces estamos en el suelo porque no sabemos cómo llegamos a ese punto de destrucción, y entonces Dios viene y dice, todavía puedo hacer algo con esto. Todavía puedo levantar algo de este punto. Y ahí viene entonces el poder de la resurrección. Vuelvo a reiterar, sin muerte no hay resurrección. La resurrección es después de cuando la sanidad no llegó, cuando lo que tenía que recuperarse no se recuperó, cuando el hijo que oraste por mucho tiempo para que recibiera a Jesucristo parece que no pasa nada, parece que se pone más rebelde, parece que, en fin, se declaró ateo, se declaró completamente contrario a lo que tú crees, y uno dice, esto ya murió. O sea, no solo murió, se está pudriendo. Dios dice, todavía puedo hacer algo. Porque Él es la resurrección. Amén. Él es la resurrección. Y por eso la fe en Cristo es distinta a cualquier otra fe que alguien pueda tener en alguien o en alguna cosa o en algún tipo de religión o creencia o ideología política. La fe en Jesucristo es otro nivel, es sobrenatural. Amén. Porque solo Él se levantó de los muertos y además resucitó a Lázaro para dejar señal. Antes de leer este versículo, quiero que sepa, a lo mejor usted no lo sabe, pero Lázaro es una forma de decir Eleazar o Eliezer en griego. ¿Sí? O sea, Lázaro es igual a Eliezer, así como se decía Pedro y también se decía Cefas, lo mismo. Lázaro es igual a Eliezer. Ahora, ¿quién es Eliezer? Eliezer era el esclavo de Abraham. Cuando Abraham no tenía hijo, dijo, mi siervo, el más fiel es Eliezer. Eliezer fue el que fue a buscarle esposa a Isaac. Eliezer el que iba a heredar todas las cosas, pero Abraham no se lo heredó porque la herencia era para un hijo y Dios le dio un hijo a Abraham. Amén. Ahora, ¿por qué este dato es importante? Porque Lázaro está representando a todos los siervos, porque antes de que Cristo muriera y resucitara y nos diera la posibilidad de ser hijos, todos los otros santos, todos los otros profetas, todos los que se entregaron al Señor no eran hijos, eran siervos de Dios, eran esclavos de Dios, por decirlo en los términos más literales. Ellos se declaraban a sí mismos esclavos de Dios. Y Eliezer es el último, es la representación de los siervos de Dios que habían muerto y estaban en el seno de Abraham, y ahora iba a llegar a ellos la resurrección.
Ellos estaban esperando en el seno de Abraham, pero no habían experimentado la resurrección para entrar a vida eterna frente al Padre. Estaban en un estado de espera. Y Jesucristo habla de esto también en algún momento, acerca del seno de Abraham. Y entonces este Lázaro está representando eso. Y Jesucristo usa el mismo término para hablar cuando habla la parábola acerca de el pobre que se va al seno de Abraham y el rico que se va a la destrucción, digamos, el Gena, y a esta separación. Le dice, por favor, que alguien me lance un poco de agua. ¿Se acuerdan la parábola? Usa también estos mismos términos. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un cambio de era en donde los siervos van a recibir la resurrección, los profetas del antiguo pacto, entre ellos Moisés, entre ellos, qué sé yo, Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos estos santos y otros más que a lo mejor no se escribieron sus nombres, pero sabemos que estuvieron ahí. Los profetas, por ejemplo, que fueron alimentados en los tiempos de Jezabel, que fueron escondidos en cuevas, los hombres que alimentaron a esos profetas también eran santos, pero eran siervos, eran esclavos, no habían recibido la hijidad. Y entonces Jesucristo está declarando con esto a todo el universo que Él va a resucitar a los Lázaros, a los Eliezer, a los esclavos, también los va a resucitar, también van a entrar a los que esperaron al justo, como el libro de Enoch dice, a los que esperan al santo de los santos, también recibirán bendición. Amén. La bendición de la resurrección. Entonces, Romanos, voy a Juan, me estaba saltando Romanos, más allá hay un versículo romano que vamos a leer, pero Juan 11:41 me dio un salto. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Hay un hermano que comentaba en algún momento que Jesucristo tuvo que gritar el nombre de Lázaro, ven fuera, porque imagínense si grita solo ven fuera, todos los otros sepulcros se hubiesen abierto, porque el poder de la resurrección estaba en Jesucristo. Así que Él lo llama a Lázaro de forma precisa y le dice, sal de esa muerte, sal de esa putrefacción. Yo te digo, hermano, si el Señor te está guiando a orar por algo que tú sabes que ya se murió, sabes que está podrido, de hecho, de varios días, de mucho tiempo. Puede ser una relación con tu familia, con tu hijo, con tus padres, puede ser algo que el Señor te envió a hacer, que está en su momento más bajo, puede ser tu propio corazón, puede ser tu propia alma, puede ser algo que se fue muriendo de a poco dentro de ti y no sabes cómo despertarlo, no tienes la fuerza para despertarlo. Y eso es el punto de la resurrección. Son cosas inevitables e irrefutables que tú y yo no podemos hacer nada si Dios no lo hace. Solo podemos hacer como Marta y María y lanzarnos ahí a los pies de Jesús y decirle, si tú haces algo, realmente esto puede funcionar. Y Jesucristo puede hablarle a eso y decir, sal de ahí, sal de ese sepulcro. Y eso fue lo que Jesucristo hace con Lázaro. Y creo que en el poder de la resurrección y en esa señal podemos nosotros también declararlo en el nombre de Jesucristo y obviamente bajo su dirección. Fíjense también en otro punto. Me gusta como Jesús dice aquí, después de orar, dice, yo sabía que siempre me oye, le dice al Padre, pero lo dije por causa de la multitud. O sea, estoy diciendo esto en voz alta por causa de la multitud, pero yo sé que siempre me oyes. Esa confianza es parte del poder de la resurrección. El resucitado y el que porta el poder de la resurrección sabe que el Padre le oye. Amén. Sabe que el Padre te está escuchando y tenemos que tener certeza de eso. Yo siempre digo que si hay algo que debemos comenzar a creer por sobre otras cosas, es creer que el Padre nos ama. No podemos creer otra cosa si no partimos creyendo eso que es básico, que el Padre me ama. ¿Cómo voy a creer que me quiere sanar? ¿Cómo voy a creer que Él puede hacer algo por mí? ¿Cómo voy a creer que Él quiere transformarme, incluso aquellas cosas que creo que no pueden cambiarse en mí, si no creo primero que Él me ama? Si creo que Él me ama, entonces lo demás va a ser fácil de poder creerlo también. Amén. Y eso es lo que Jesús está demostrando aquí. Padre, yo sé que tú me escuchas. Solo lo digo en voz alta para que ellos también se den cuenta que es así. Amén. Y entonces vamos ahora hacia Romanos. Dice Romanos 1, 4, 5. Fíjense, dice que fue declarado acerca de Jesús.
hijo de Dios con poder, no solo hijo de Dios, sino hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, o sea, el Espíritu Santo lo declaró hijo de Dios con poder, por la resurrección de entre los muertos. Esto es importante porque el poder de la resurrección, o mejor dicho, la señal de la resurrección, está declarando a Dios, a Jesucristo, como hijo de Dios con poder. Y el poder de la resurrección en ti, operando en mí, es Dios declarando, Él es mi hijo con poder. Amén. Cuando hay algo que se muere en nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, a veces nuestros pensamientos se fueron a pique, ahí al abismo, como hemos estado hablando en los últimos videos. Y entonces Dios entra con el poder de la resurrección y levanta de lo muerto algo vivo. También Dios está declarando, este es mi hijo con poder. Amén. Es el Espíritu Santo operando para que seamos declarados hijos de Dios con poder. Amén. Dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Es un poder, entonces, es un poder que tiene que ver con una gracia, es un poder que tiene que ver con una iglesia que es enviada, con una iglesia que es en sí misma apostólica, para obedecer a la fe en todas las naciones. Fíjense, el poder de la resurrección es algo que abarca a todas las naciones, es algo que puede tocar a cualquier etnia, a cualquier rincón de la tierra. Por eso es una señal tan sobrenatural, tan tremenda. Y es casi un sinónimo, como digo, de hablar del reino de Dios y hablar de la resurrección. A veces uno no se da cuenta cuando está hablando de una cosa y está hablando de la otra porque esto es algo que está totalmente fusionado. Ok, entonces la señal de la resurrección. Ahora vamos a la segunda señal y la última, de hecho, para terminar esta serie de las señales que impactaron a Juan. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quiere. ¿Cuál es esta otra señal? Dijimos que la anterior es la señal de resurrección. Y esta es otra señal que tiene que ver con actuar, vivir y caminar en el llamado de Dios en ti. Estas dos últimas señales son, yo podría decir que son señales que tienen que ver con el propósito de Dios contigo, con el propósito de Dios para esta época, con esta generación, con este tiempo. Primero digo el propósito porque en la resurrección vemos que a pesar del dolor, a pesar de lo chocante que puede ser que algo muera, la señal de la resurrección viene para hacer que el propósito se cumpla a pesar de. La señal de la resurrección viene, vuelvo a reiterar, para hacer que el propósito de Dios se cumpla a pesar de incluso la muerte y la putrefacción de algunas cosas que pensamos que ya no tienen vuelta. Pero cuando el poder de la resurrección viene, entonces eso se levanta y el propósito se cumple. Estas son como señales de propósito. La anterior y esta que vamos a ver ahora, que estamos leyendo ahora, es una señal acerca del llamado, de caminar en el llamado. ¿Por qué es una señal de propósito? Porque Dios nos invita a entrar en su propósito y a cumplir nuestro destino de alguna manera, en este sentido, cuando empezamos a caminar en ese llamado. Bueno, tengo la intención de en algún momento hacer una escuela acerca del llamado. Creo que hay una encuesta por ahí en el video, en el canal, perdón, para preguntar a los hermanos qué tipo de escuela les gustaría tener. Y una de esas opciones puede ser el llamado, hablar sobre el llamado, cómo efectuarlo, cómo vivirlo, cómo desarrollarlo, cómo entender cuál es ese llamado. Amén. Y tiene que ver con esto, por eso es tan importante, porque tiene que ver con el propósito de Dios en la tierra, en esta generación y en este tiempo. ¿Cuál es mi parte en ese propósito? Imaginemos que ese propósito es un gran río y entonces, ¿cómo entro yo en ese río? ¿Sí? Cuando yo entro en ese río empiezo a cumplir lo que Dios quería conmigo. Acuérdense que Dios ya le había dicho a Pedro que iba a ser pescador de hombres. De alguna manera Pedro ya lo sabía, pero estaba internalizándolo.
Y aquí en esta conversación, cuando Jesucristo ya está en resurrección, por eso está unida una señal con la otra, Jesucristo estando en resurrección, está con Pedro y le hace esta pregunta, ¿me amas más que a esto? Y por eso digo que están entrelazadas unas con otras, porque a veces el propósito de que algunas cosas se mueran es Dios hacerte esta pregunta. ¿Me amas más que a esto? ¿En realidad me amas a pesar de que estas situaciones ocurran? ¿Me amas a pesar de que todavía no ves respuesta acerca de ese hijo que no parece no venir a mí? ¿Me amas a pesar de que parece que todavía no ves respuesta con tu finanza? ¿Me amas a pesar de que todavía sientes angustias por situaciones del pasado? Que parece que me pides que te sane y estás ahí en el proceso, pero quieres ya terminarlo y todavía no ocurre. ¿Me amas más que eso? ¿Puedes amarme a pesar de? Y Jesús le pone a todos los discípulos a Pedro, eran su amigo, su grande amigo. Y Jesús le dice, ¿tú me puedes amar más que a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué esa pregunta? Porque no se puede caminar en el llamado de Dios si no se ama a Dios primero más que cualquier otra cosa. Amén. Entonces, le dice Pedro, sabemos que él le dice, te amo, y en algún momento ya Pedro siente angustia porque Jesús le vuelve a preguntar y él se da cuenta, lo siente como que Jesús está en duda, y entonces se abre completamente Pedro, se rompe completamente y dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, tú sabes incluso cuánto te amo y cuánto no. Y esa es la manera de venir al Señor. En el llamado, por lo menos, sobre todo en el llamado, esa es la manera de venir al Señor. Cuando yo ya sé, porque he vivido no solo el gozo con Dios, sino también he estado en el valle de sombra y de muerte, ahí empiezan normalmente los llamados de Dios con las personas, porque es súper extraordinario atender al llamado de Dios cuando todo parece que se ve lindo. Pero cuando la cosa se pone angustiante, entonces ahí se ve si ese llamado es genuino, y entonces alguien que lo ha experimentado va a decir, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes en qué medida está mi amor por ti. Yo te amo, yo estoy seguro que te amo, pero tú lo sabes todo. En realidad tú sabes mejor si te amo y cuánto te amo. Camina entonces en tu llamado, Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amigos, hermanos en Cristo Jesús, tú que amas al Padre y amas a nuestro Señor con todo tu corazón, y a lo mejor has pasado un momento crítico de mucha angustia, las aguas del abismo han venido en contra tuya, no sé cuánto tiempo llevas en eso, seguramente tienes todo el derecho a sentirte como te sientes, pero quiero decirte esto. El poder de la resurrección está ahí para despertar lo que parece muerto y el llamado de Dios está ahí esperándote para que hagas lo que Él te creó para hacer. La invitación que Él te hizo para ser parte de su propósito, que es multigeneracional, que tiene que ver con más de una generación y con más de una descendencia que es mucho más grande que todos nosotros hoy aquí presentes viendo este video. Es un llamado irrevocable, es un llamado que tiene que ver con una eternidad, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Y mire este versículo, 2 Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Qué poderoso. No pierda de vista las palabras que usa Pablo, que Él nos tenga dignos por llamarnos. ¿Cómo es que nos tiene dignos por llamarnos? Bueno, cuando nosotros hemos experimentado la resurrección. Ahí es cuando empieza la dignidad del llamamiento. Y ahí es cuando Dios nos toma para cumplir todo su propósito. Y son propósitos buenos, son propósitos de bondad y son obras de fe con poder. Amén. Son obras de fe con poder. Y eso, a lo mejor alguien en el dolor, te lo digo porque yo he estado en ese lugar. En el dolor uno dice, no me interesa el llamado. O sea, estoy tan adolorido que me interesa nada el llamado. O sea, lo único que quiero es que no me haya sucedido lo que me acaba de pasar. Y está bien. Te aseguro que en ese momento que tú estás así, Jesús está al lado tuyo, llorando contigo esa situación, pero también sabiendo que hay un poder de la resurrección que viene en camino. Amén. Hay un poder de la resurrección que a pesar de que pasó un día, pasó el segundo y hay angustia y hay dolor, el poder de la resurrección viene en camino. Y ese poder de la resurrección también se va a aparecer como a Pedro se le apareció en su angustia, como a Pedro se le apareció cuando Pedro dijo, se murió todo lo que estábamos haciendo,
todos los años de seguir a Jesús, todas las cosas que dejamos y al final terminamos aquí igual que al principio, pero Jesucristo apareció en resurrección y le dijo, ahora empieza otro tiempo. Lo que fue ya murió, lo que fue ya murió. Ahora voy a levantar algo distinto. Amén. Poder de la resurrección. Estas dos señales entonces, si buscamos caminar en estas dos señales, vamos a caminar seguro. El Señor nos va a meter a ese proceso como lo hizo con Juan, con el apóstol Juan, nuestro hermano. Amén. Entonces, para finalizar, estas son las señales que impactaron a Juan. La mayoría de las veces los teólogos ponen 7 o los eruditos ponen 7 señales, yo creo que son 8. Da igual si son 7, 8, 5. Lo importante es que cada una de estas lo impactaron a Juan a tal punto que él nunca más fue igual. Amén. Y en el Espíritu Santo sabemos que los apóstoles caminaron en estas señales. Las leo de nuevo para que no lo olvidemos. Camina en cosas nuevas, camina por fe, no por vista, camina en los tiempos de Dios, camina en provisión sobrenatural, ejercita tu autoridad, mira como Dios ve, camina en resurrección y camina en tu llamado. Amén. Sea muy bendecido, hermano. Le invito al siguiente video. Vamos a seguir creciendo. Ya con esto terminamos las señales, pero obviamente vamos a seguir creciendo en cosas nuevas. Todos invitados a la escuela, la iglesia y Los Ángeles, todos invitados a revisar la página seamosiglesia.com. Hay escuelas ahí que son sin costo. Todavía las puedes hacer. Aprovéchalas antes que se bajen. Así que sé muy bendecido. Nos vemos en otro siguiente video. Bendiciones.